tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano, un programa de la realidad de la isla y de cómo se han percibido acontecimientos nacionales e internacionales y cómo se refleja esto en la realidad cubana. En el día de hoy me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Estoy acá tranquilo, Hernán, como siempre te he dicho. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy serio que prácticamente puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial y en este caso iba a ser nuclear. Y es la llamada crisis de los cohetes, crisis de los misiles o como se conoce en Cuba como la crisis de octubre. Y es el hecho que parte de al descubrir los Estados Unidos que en Cuba existen ojivas nucleares rusas, se acerca a la isla y hubo momentos de tensión, pues los barcos soviéticos venían hacia acá y Estados Unidos iba a impedir que entraran y eso podría provocar, como dije, la Tercera Guerra Mundial. Por suerte primó la cordura y hubo una solución a esta crítica y grave situación de la que pudieron haber muerto decenas de millones de personas. Para hablar del tema nos acompañan en la tarde de hoy el historiador y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, y el economista Germán González. Germán, ¿pudieras contarnos, tú que vivías en un lugar apartado de Cuba, en la Ciénaga de Zapata, cómo viviste, cómo percibiste y cómo te enteraste de la situación por la que estaba atravesando el país? ¿Consideras que la información llegó a este pueblo como debía ser o le llegó por retrasos y según la visión que les dio Fidel Castro? De todas formas, yo pienso que no solo nosotros en Cuba, y pienso que increíblemente estando en la Ciénaga de Zapata, pero gracias al hábito de oír la radio internacional y de tener información variada, quizás en mi familia, ¿no? Yo muy joven en ese momento, muy jovencito. Pero bueno, en mi familia sí oía a toda mi familia hablando y discutiendo de los temas. Creo que el mundo estuvo bastante desinformado, los cubanos más desinformados que el resto del mundo, pero bueno, porque todo sucedió muy rápido y las conversaciones no eran públicas. Es decir, fundamentalmente las conversaciones entre Khrushchev y Kennedy eran totalmente secretas. Era entre ellos, se enteraban ellos nada más y sus círculos políticos íntimos. Es decir, pienso que en el caso de Kennedy se enteraba él, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, la gente de la CIA, quizás el FBI, o quizás no, seguro el FBI, y un círculo pequeño alrededor del presidente. Y en el caso de Khrushchev, bueno, me imagino que la gente del buró político ni siquiera todos. Ahora, sí nos enteramos y causó tremenda conmoción el bloqueo alrededor de Cuba. Todo el mundo, yo recuerdo la impresión, ¿no? Porque todo el mundo estaba todavía bajo el shock de Girón. Y cuando Girón
todo el mundo esperaba que Estados Unidos tuviera un plan de contingencia para cuando la brigada, si la brigada no tenía éxito, bueno, evacuar, salvar a aquellos hombres o continuar la operación militar. Pero no resultó así. Estados Unidos no tenía ningún plan de contingencia, se encontraron con el fenómeno del aplastamiento de la brigada por la enorme artillería que les cayó arriba. Eso es algo que habitualmente no se toca. Sé que me estoy yendo un poquito atrás, ¿no? A lo de Girón, pero vale la pena recordar que todavía se vivía el impacto de lo de Girón. Y en mi casa todo el mundo consideraba que inminente una invasión de Estados Unidos. Un bloqueo, los barcos rusos, recuerdo cuando se comunicó que los barcos rusos estaban virando, porque eso parecía un juego de pelota, ¿no? El hombre, la goma, viene para la goma, viene la pelota, viene el tiro, viene el hombre y ya en la goma. Bueno, una cosa así parecida. Venían los barcos rusos y sigue avanzando, se decían hasta los nombres de los barcos rusos, se decían los nombres de los buques norteamericanos que estaban bloqueando la entrada de los barcos rusos a Cuba, soviéticos en aquella época, y cuando llegaron al punto de intersección, los buques soviéticos dieron media vuelta y retornaron retornaron. Entonces, eso fue conmocionante. Yo recuerdo en mi familia, fue como en un estadio cuando el hombre llega y todo el mundo salta en el estadio y la gritería. Bueno, pues igualito, viraron, retornaron, porque bueno, eran dos cosas. En primera, era la fortaleza que había mostrado Estados Unidos, de poner el bloqueo aquel y decirle a los soviéticos, tú no entras a Cuba, te vas. Y en segundo lugar, como los soviéticos cedieron ante el poderío norteamericano y retornaron. Eso causó en mi casa parecía un evento deportivo, una alegría inmensa y todo el mundo brincando y saltando y abrazándose. En realidad fue unos momentos de gran tensión, pero yo no recuerdo, y es mi percepción muy personal, quizás ya era mi juventud, pero en mis familiares, mis padres, tíos, no estaban aterrorizados, no tenían miedo, no había miedo, lo que se esperaba, había esperanza, más que otra cosa había esperanza. Germán, sabemos que la información, sobre todo hacia Cuba, era muy limitada y solo conocíamos acá, en general, los que no contábamos con otro nivel de información, solo conocíamos lo que nos transmitía el gobierno cubano. Pero ¿cuál tú consideras que fue el momento más crítico que se vivió en este hecho, en estos sucesos, y que pudo dar al traste con esa tercera guerra mundial? Yo creo que los momentos no. Yo creo que el momento clave de la crisis, es decir, una vez que se desencadena, después uno adquiere cultura respecto al tema, tuvimos acceso a otras informaciones, incluso tuvimos acceso a cuando se desclasificaron la correspondencia entre Cuba o el gobierno de Cuba y el gobierno soviético, la famosa carta donde Fidel Castro instaba a Nikita a dar un golpe preventivo, un golpe nuclear preventivo sobre Estados Unidos. Pero bueno, es que eso vino después. En aquellos momentos, obviamente, el momento clave estuvo en eso que contaba ahorita, cuando los buques soviéticos tropezaron con la flota de Estados Unidos y sencillamente retornaron. Es decir, había dos opciones: o se detenían para ser registrados o
se negaban y entonces venía una confrontación, porque eso sí estaba claro que iba a haber una confrontación bélica que iba a llegar hasta la guerra nuclear. Y eso era muy preocupante para el nivel de información que teníamos. Al menos yo no recuerdo haber sabido que todavía los cohetes soviéticos no estaban operativos, que después nos enteramos. Pero bueno, con los cohetes soviéticos operativos, lo que iba a caer, lo que le iban a meter los americanos a toda la parte occidental de Cuba, todo lo que oliera a instalación coheteril, iba a ser barrido del mapa. Y eso era, desde luego, preocupante, ¿no? Obviamente. Teníamos mucha familia en La Habana, digamos, y eso era obviamente preocupante. Pero el momento clave, el momento culminante, fue cuando los buques soviéticos llegaron a los puntos donde estaban los buques norteamericanos bloqueando la ruta hacia Cuba y optaron por dar media vuelta y retornar. Ese fue el momento en que estalló aquello, ya te digo, como en un juego de pelota. El hombre, la goma, el tiro, la pelota viene de él y la goma. Bueno, así mismo estalló, como un estadio estalló Cuba. Por lo menos en la Cuba que yo conocía, que era la chiquitica aquella de la finca esa en las inmediaciones de la Hacienda de Zapata. Y un detalle que no había explicado: muchos de los vecinos, aún teniendo radio, muchos de los vecinos allí de las inmediaciones, aún teniendo radio, se reunían a oír las noticias en la casa, porque se formaba una especie de círculo y una especie de discusiones, y habían disertaciones sobre el pronóstico. Aquello era hasta cierto punto, a uno mirándolo a la distancia, hasta cierto punto cómico. Pero bueno, cuando los buques soviéticos retornaron, lo repito, lo he dicho varias veces, aquello fue una explosión de alegría. Manuel, como sabes, estamos conversando un poco sobre los hechos de la llamada crisis de los misiles, ¿no? Ese momento que decía Pedro al comienzo del programa, en el cual el mundo estuvo al borde de una tercera guerra mundial y de una guerra nuclear, que hubiera sido nuclear, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos, con Cuba de protagonista. A ver, tú, digo, no, lo viviste, pero eras joven, pero no cómo recuerdas, pero cómo recuerdas tras haber estudiado el proceso, o sea, cómo imaginas que se vivieron esos días, digamos? O bueno, ¿qué recuerdas haber vivido, no? No, de pronto, en realidad, la crisis fue en octubre del año 62. Y yo nací un mes después, 2 meses después, en diciembre del año 62, de modo que la vivió mi madre, probablemente la tensión, quizás eso impactó, la tensión la vivió mi madre conmigo en el útero. Y está claro que probablemente eso se reflejó luego, de alguna manera, en la personalidad y la psicología. Pero sí, digamos que la viví como se vive las experiencias cuando uno las lee y las estudia, ¿no? Y cuando conoce a protagonistas de ese momento, después cuando uno ya se hace adulto, que conoce a protagonistas, y por la carrera que estudié, la profesión que estudié, de alguna manera, pues uno se empapó de eso, ¿no? Y, digamos, la viví como un terror simbólico, obviamente, ¿no? Imaginando qué podía haber sucedido, de hecho, si aquello se hubiera llevado a un conflicto real, a un conflicto entre las dos potencias, como Cuba y Cuba como estado proxy, como se diría ahora, ¿no? De ese conflicto entre las dos potencias del momento. A mí siempre lo que me llamó la atención fue la pregunta de cómo unos líderes jóvenes en aquel momento de Cuba
pudieron ser tan irresponsables de colocar armas nucleares en una isla que de alguna manera, si se hubiera desatado ese conflicto, habría tenido un impacto tremendo sobre Cuba en todos los planos, desde el plano geológico hasta el plano, claro, humano, ecológico y por supuesto político, sobre todo dentro de un ambiente como geopolítico como el cubano, porque eso habría tenido impacto sobre las restantes islas del Caribe y por supuesto sobre América Latina. De modo que me pareció, mirado en la perspectiva, retrospectivamente me pareció uno de esos actos de irresponsabilidad política en la que nos colocaba siempre Fidel Castro, suponiendo que podría con eso defender al país. Uno podría pensar, y esto es otra arista, de que lo utilizó como elemento disuasorio. Es decir, mostrarle a los Estados Unidos que no había manera de amenazar a Cuba o invadir a Cuba, o amenazarla con invadir a Cuba con el despliegue de armas nucleares no meramente tácticas, porque hay armas nucleares tácticas y hay estratégicas, y las que se situaron aquí fueron estratégicas, no tácticas, propiamente. Y uno podría pensar que de alguna manera esto podría haber jugado como elemento disuasorio, pero al final uno se da cuenta de que no, porque detrás de esto hay que recordar que se derribó un avión, que se habla menos de eso en medio de ese conflicto, de modo que no era solo guerra fría, podía haber sido guerra caliente. Y ahí es donde está la irresponsabilidad y la necesidad, obviamente, de que se piense bien. Ahora estamos abocados a otro fenómeno de eso, por allá por Europa, de que se piense bien cuál es el impacto que puede tener esto sobre países que no son potencia, países que son pequeños y que juegan en la geoestrategia global como si fueran grandes potencias. Por ahí lo viví y por ahí lo vivo, ese conflicto que Cuba se situó por allá por la década de 60. Ahora, Manuel, recién decías una cosa que es interesante, que es esto de cómo estos jóvenes, en ese momento, y recientes líderes en un país, digamos, ¿no? O sea, recién llegados a una gestión gubernamental, digamos, con todas las problemáticas que se implica. Y como tú le decías, me parecía como que estabas planteándolo como que fue una vocación, como que fue algo buscado por Cuba, por el gobierno cubano, digamos, que fue algo... Entonces, mi pregunta va por ese lado, es quién, en ese momento, quién cargaba con la responsabilidad, no ya del botón famoso, sino de presionar el botón famoso, sino de ubicar esas armas, digamos. ¿Fue decisión pura y exclusivamente de la Unión Soviética? ¿Había mucha influencia cubana en esa Unión Soviética? Y de nuevo, lo único que me hace pensar esto es lo increíble de la influencia de un país tan pequeño entre potencias tan grandes, ¿no? Sí, mira, yo creo que fue responsabilidad de la ex Unión Soviética, definitivamente. Lo que siempre pienso y pensé es que a Fidel Castro le encantó la idea, porque Fidel Castro se acerca a la Unión Soviética buscando, digamos, protección. Había pasado lo de Girón. No había plena garantía. Él no sabía, obviamente, si se podía repetir el hecho de que desde los Estados Unidos se armara una brigada para venir. No había ninguna garantía, pensándolo en aquel momento, ¿no? Y él sale a buscar apoyo de la ex Unión Soviética. De hecho, se dice que él había tratado de calentar el conflicto con los Estados Unidos. Recordemos que él utilizó lo del 61 para declarar el carácter socialista, pero buscando básicamente que eso impactara en la política soviética y le permitiera luego dar los pasos en la dirección de buscar la protección del entonces
imperio soviético, que al final era de lo que se trataba, ¿no? Pero la propuesta específica entonces viene de, en aquel momento, Khrushchev, en el intento de utilizar este conflicto y esta demanda y este pedido de protección, que fue de lo que se trataba, para hacer un juego de disuasión en Turquía con los Estados Unidos. Porque recordemos que los Estados Unidos también tenían, en aquella época, tenían cohetes ya situados en Turquía, que en la perspectiva geopolítica pues amenazaban al territorio soviético por el alcance que podían tener. Y Khrushchev utiliza ese momento y esa circunstancia, ese contexto para entonces vamos a disuadir a los Estados Unidos y tratar de buscar un equilibrio o en todo caso lograr lo que logró Khrushchev, que fue básicamente retirar los cohetes de aquí con la promesa efectiva después de retirar los cohetes de Turquía. Pero a lo que sienta mal para Fidel Castro es justamente que como lo que tenía y lo que intentaba Khrushchev era lograr matar dos pájaros de un tiro, es decir, decirle a los Estados Unidos, miren, nosotros estamos respaldando a este gobierno, no se atrevan, pero al mismo tiempo vamos a hacerlo de esta manera, subiendo la parada, ¿no? Elevando la apuesta, de algún modo. Lo que molesta a Fidel Castro es que después que Khrushchev y Kennedy llegan al pacto que llegan, al acuerdo que llegan, pues bueno, Khrushchev se lleva las armas de acá y deja a Fidel Castro como lo que en definitiva podía ser Cuba, ¿sí? Como un peón en un conflicto geopolítico, simplemente, ¿no? Es una geoestrategia que Fidel Castro no podía diseñar recién llegado al poder en Cuba. 59, 60, 61, 62. 4 años convulso en que no se sabía exactamente por dónde iba. Obviamente no podía diseñar ese juego o ese tablero estratégico y se vio humillado, digamos, de alguna manera, por este gesto de Khrushchev de poner los cohetes y después llevarse los cohetes, ¿no? Utilizando a Cuba como un submarino nuclear y avanzado de la Unión Soviética en el Caribe. Y por ahí yo creo que podría entenderse un poco qué fue lo que pasó, pero la responsabilidad, respondiendo de nuevo, resumiendo, la responsabilidad de los cohetes es soviética, de pedir la protección de la Unión Soviética, obviamente de Fidel Castro. Hablabas de la decepción de Fidel Castro, digo, transcurrido este proceso, ¿no? Cuando los cohetes vuelven a su origen. Y me interesaba preguntarte, ¿qué crees que fue lo que más decepción generó en Fidel Castro y en la cúpula del poder en Cuba? Si el no haber podido disparar esos misiles, si el no haber podido quedarse con los misiles, o si el no haber podido sentarse en esa mesa simbólica de negociación entre Khrushchev y Estados Unidos. Sí, yo creo que, déjame ayudarme un poco, Kiko. Sí. Sí. Yo creo que lo que más decepcionó a Fidel Castro fue no haberse podido quedar aquí con los cohetes. Lo de sentarse a la mesa habría sido muy pretencioso. Probablemente en segundo escalón estaría el hecho de no haber sido consultado. Pero yo creo que él se habría sentido mejor y bien si lo hubieran consultado y le hubieran dejado los cohetes. Él no pedía tanto y no era tan importante estar en la mesa, porque al final la idea de los cohetes no fue suya. La idea suya fue la de pedir protección a la Unión Soviética, y punto. Una protección política y convencional desde el punto de vista militar, obviamente. Por lo tanto, la idea de los cohetes no fue suya, pero una vez que estaban aquí era un elemento
altamente disuasorio que él podía haber empleado. De hecho, pasados los años, él se quejó de que no estaba siendo considerado realmente Ujú. en la política internacional porque como no era una potencia nuclear, no podía negociar, no podía presionar en el tablero internacional. Por lo tanto, yo creo que él habría querido que se hubieran quedado los cohetes aquí. Yo creo que eso fue lo que más mal lo hizo sentir. Y de ahí, obviamente, eso tiene unas consecuencias, una derivación. No dejar los cohetes aquí supone que tú no eres el actor que pretende ser, por lo tanto, que no puedes sentarte en la mesa y toda la otra humillación, pues lo que hace es añadir mucha más sal a la herida, ¿no? En el sentido de que, bueno, no me consultan, se llevan los cohetes y me utilizan. Recuerda que después de eso quedó la saga de que Cuba no era más que un peón en el juego de las potencias, cosa que él trató de corregir después con los años, con la presencia de Cuba en Angola y los movimientos no alineados, es decir, la de afirmar una especie de tercer polo en este juego de potencia, convirtiéndose él en el gran visir y emperador del tercer mundo, pero era más bien una compensación por esa humillación para un hombre que tenía una ambición global, porque era claro que él lo tenía desde el 59 y desde antes del 59. Sí, pensaba incluso en su participación en las cumbres, en los movimientos, en el movimiento de los no alineados, ¿no? Y cómo, y cómo eso es parte de una importante contradicción. Pero me quedaba pensando en términos de cuál es, primero, ¿no? Primero preguntarte si tú crees que el gobierno cubano de todas formas se sintió apoyado por la Unión Soviética, porque digo, finalmente no era un gesto menor el de mandar los misiles, ¿no? No era mandar 2 toneladas de trigo. Eh, Por supuesto, y, claro. y, y si ese apoyo continuó o eso enfrió mucho la relación. La enfrió totalmente. No, la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, o la Unión Soviética del momento en Cuba, no se acerca más hasta 8 años después. Es que no se acercan de nuevo, hasta el 70. Lo enfrió de algún modo interesante que además dejó entrever que si bien Cuba como nación, como país, si quería jugar en la arena internacional, podía ser solo eh, un país proxy, país utilizado en el juego de las grandes potencias, dejó claro que Fidel Castro en sí mismo pretendía ser una potencia, ¿no? Pero había una especie de eh, un hombre con una ambición inmensa para un país muy pequeño, en población, en territorio y básicamente en recursos, ¿no? Para jugar en la arena internacional, aunque de alguna manera y definitivamente Cuba jugó. Pero yo creo que no acercó a Cuba hasta la década, iniciándose la década del 70, no hubo más acercamiento entre Cuba y la ex Unión Soviética o la hoy ex Unión Soviética. Fueron 8 años, que no se dice ahora rápido, pero en tiempo es importante. Fueron 8 años en el que Cuba jugaba más a la sombra. Había muchas relaciones, por cierto, logró en esa época tener muchas relaciones con la antigua Checoslovaquia. La antigua Checoslovaquia sirvió un poco de protector. Recuerdo que muchas de las armas que vinieron a Cuba entre el 64, 65, 66, 67, venían de la antigua Checoslovaquia, que tenía una industria armamentista ciertamente mediana, pero importante para la época. Era el gran valedor militar de Cuba. La Unión Soviética sí daba instrucción. Raúl Castro se ocupó mucho de tratar de que la relación volviera a tener eh, algún tipo de intensidad y que tratara de soldarse y que tratara de tener trayectoria y camino. Ciertamente hubo gente que fue durante esa época a la Unión Soviética, pero la relación
Estado vino a recuperarse realmente en el año 70, es cuando viene a recuperarse, que tiene que ver con dos cosas fundamentales. El fracaso económico, el, el primer gran fracaso del experimento económico de Fidel Castro, con la zafra de los 10 millones, y el intento entonces de poner un poco de institucionalidad en el proceso, ¿no? Sí, los soviéticos empezaron a demandar, ordenen la casa, hagan algo más institucional, porque Fidel Castro gobernaba, se decía en la época que Fidel Castro gobernaba desde la casa donde estuviera. No estaba siempre en el mismo lugar, el gobierno era bastante guerrillero, ¿no? Ya había triunfado la guerrilla, pero el gobierno era bastante guerrillero, en el sentido Un precursor del home office. el home office, exactamente. Muy buena la comparación. Un precursor del home office en aquella época, ¿no? Y quedó muy resentida, muy tocada la relación, realmente, después que Khrushchev saca los cohetes de... ¿Y por qué, Manuel, crees? Porque yo he escuchado, he escuchado teorías como que en un punto eh, Khrushchev y la Unión Soviética en general dijeron, bueno, este está más loco de lo que queremos como aliado. Pero también he escuchado como que, bueno, en un punto simplemente Cuba no le sirvió más en esa pulseada, al menos por un tiempo, y que en la negociación, digamos, Estados Unidos había incluido algo así como nosotros nos encargamos de nuestro vecindario, ustedes encárguense de ustedes, ¿no? Mira, yo creo que quien acelera el pacto Khrushchev-Kennedy es Fidel Castro con su demanda de, probablemente era un bluff, pero con su demanda de, bueno, vamos a lanzar ya el primer cohete, vamos a darle el primer estocada, ¿no? Probablemente era un bluff de Fidel Castro, probablemente. Pero en todo caso, yo creo que eso aceleró que Kennedy y Khrushchev llegaran a un acuerdo, o que Khrushchev aceptara la presión y el acuerdo con Kennedy para sacar los cohetes de aquí y de allá, de Cuba y de Turquía. Porque si Fidel Castro hubiera sido probablemente un actor más racional, probablemente Kennedy habría presionado, Khrushchev habría jugado un poco más de tiempo para tratar de obtener otras demandas de los Estados Unidos en aquel momento. Porque estaba el tema de los cohetes, pero no hay que olvidar, estaba el tema de la OTAN en sentido general. Porque Turquía, obviamente, estaba allí, pero habían otros países que estaban realmente dándole mucha fuerza a la idea de la OTAN y que se estaban acercando más y que tenían más posibilidades de servir, digamos, de amenaza geopolítica a la Unión Soviética. Pensemos en el caso de Grecia, por ejemplo, ¿no? Que era un problema serio también y que Khrushchev quería resolver con los Estados Unidos. Pero Fidel Castro acelera este pacto, este acuerdo, cuando le pide a Khrushchev semejante cosa. De hecho, Kennedy no lo sabía. Kennedy se entera después. La administración norteamericana se entera después que Fidel Castro le estaba pidiendo a Khrushchev esto, lo cual indica y señala con mucha claridad el hecho de que Khrushchev se asusta, sin revelar qué es lo que está pasando, se asusta y se sienta en la mesa y dando la impresión a Kennedy de que Kennedy había puesto o había presionado, pero en realidad lo que fue quien presionó en la dirección del pacto fue esa locura de Castro de pedir secretamente de que se lanzara que se diera el primer golpe, digamos, que era la expresión que se usaba en la época. De hecho, mucha gente se alegró, y eso quizás dentro de Cuba no lo sabe mucha gente todavía, pero mucha gente se alegró de que en ese sentido los protocolos de manejo de las armas nucleares fueron respetados por los soviéticos. En realidad, Fidel Castro no tenía acceso al botón de ninguna manera, ¿no? Y daba la impresión de que era una decisión que pasaba también por Fidel Castro, pero nunca habría sido una decisión que pasara por Fidel Castro, ¿no? Él presionaba y la presión justamente lo que logró fue lo contrario, ¿no? De que Khrushchev, con el mismo sigilo
para los cubanos, porque ya el mundo lo sabía, que pusieron los cohetes, así mismo con ese mismo sigilo fueron sacados. Y ese sigilo precisamente, ¿cómo se manejó esta situación internamente? ¿Cómo se comunicó? ¿Cómo se informó? Si acaso se lo hizo a la población cubana respecto de la llegada, la salida, la negociación y demás vinculado a los misiles. En realidad, cómo se manejó el asunto, el pueblo cubano no lo supo nunca hasta mucho tiempo después. Lo que supo el gobierno cubano por el reclamo inmediato, incontrolado de Fidel Castro, es que aquí había habido, se habían puesto cohetes. De hecho, no se sabía, recuerdo las publicaciones en la época, cuando se buscan dentro del país, que habían sido colocados cohetes, pero no decían que eran cohetes nucleares, porque cohetes pueden ser de todo tipo, ¿no? Entonces, la crisis de los cohetes, con ese nombre quedó, la crisis de los cohetes, pero no la crisis de los cohetes nucleares, que habría sido de mayor impacto. Pero el pueblo cubano no supo el mecanismo y el proceso. Fue Fidel Castro que en su alocución y en su malestar, en su perreta, como realmente deberíamos llamarla, pues le dio la noticia al pueblo cubano de que aquí los soviéticos habían puesto unos cohetes y los habían sacado, ¿no? Luego, con el paso del tiempo y, por supuesto, con la filtración que siempre, la poca filtración de la época de la información, es que el pueblo cubano va teniendo noticias de que habían sido cohetes nucleares y más o menos cómo se habían dado las cosas. Pero hoy por hoy, el otro día pusieron un programa, acá no lo vi completo, solo de pasada, pero hicieron un programa donde creo que por segunda vez el pueblo cubano, sobre todo las generaciones más jóvenes, tienen noticia de qué fue la crisis de octubre, la crisis de los cohetes. Porque la primera vez que se supo de manera amplia fue cuando vino McNamara a Cuba. Estamos hablando de los años principios de los 2000, creo, que vino McNamara a Cuba con una delegación y se pusieron en la televisión fragmentos de aquellas conversaciones entre Fidel Castro y McNamara, y a partir de ahí, bueno, fue la primera vez en realidad que se habló de presencia de armas nucleares en Cuba para el gran público. Por supuesto, siempre hay una élite que sabe, pero el gran público supo de la presencia de cohetes nucleares en Cuba, filtrado en la década del 90, muy filtrado, pero como información pública solo a principios del 2000. Y ahora, a medida que vamos llegando al final del programa, me gustaría preguntarle a Germán, ¿cuáles fueron las implicancias de esto? Este es un proceso que luego, la crisis de los misiles, fue un proceso que luego fue estudiado por diferentes disciplinas, desde la psicología, la ciencia política, las relaciones internacionales. Se han desarrollado teorías de la negociación, teorías del conflicto, en base a esto que ha sucedido, pero muy pocas veces nos preguntamos cuáles fueron las implicancias reales al futuro, no solo entre estos dos países, o estos tres países, sino internamente en Cuba. Bueno, el día después, es decir, cuando ya se leyeron los comunicados, cuando tanto Kennedy como Khrushchev emitieron los comunicados que oficialmente se daba fin a la crisis, y vino el discurso famoso de Fidel Castro, indignado, y de eso yo recuerdo que eso causó en mi familia una gran hilaridad, ¿no? Todo el mundo se rió muchísimo. No, pero mira, pero mira chico, ¿qué se ha creído? Cuando decía, yo me acuerdo una frase de un tío mío que cuando estaba el comandante echando su discurso, un tío mío que dice, chico, este no se da cuenta de cuando los mayores hablan, los niños se callan. Y fue una alegría realmente, porque por lo menos en mi casa, que mi familia eran gente que vivían, queremos decir, en casa de las quimbambas, ¿no? Pero todos tenían un buen nivel de escolaridad, todos habían cursado estudios, todos eran de hecho, y sobre todo tenían mucho hábito de lectura,
y un hábito de ser grandes consumidores de noticias. En mi casa se recibían periódicos, varios periódicos, y ya te digo, siempre hubo el hábito, desde que yo nací, de sintonizar estaciones del exterior, aparte de las cubanas, que en los años 50 las estaciones de radio cubanas tenían una calidad extraordinaria, tanto en la programación como los eventos noticiosos, comentaristas. Habían comentaristas de asuntos nacionales e internacionales con un gran nivel de análisis, con una gran cultura y un gran nivel de análisis. Entonces siempre ese hábito me ha quedado, ¿no? Desde entonces me ha marcado el hábito ese de buscar información, de buscar noticias. Pero bueno, volviendo a la situación posterior, yo pienso que fue en mi familia una sensación de alivio, porque no se iba a desaparecer el mundo, y al mismo tiempo, disculpe, y al mismo tiempo una gran decepción, porque no se resolvía el problema de Cuba. Las implicaciones para Cuba de la crisis, yo considero, y así lo evaluaron, recuerdo que así lo evaluaron varios de mis mayores, ¿no? De mis familiares mayores, tíos y padres y tíos, fue que se le dio hay una palabra un poco grosera que emitió alguien que dijo: ahora sí va a cagar mojones en el baño del Palacio durante años. Porque en el poder, ¿no? Porque, bueno, se dio cuenta todo el mundo que ese desenlace significaba la alianza con la Unión Soviética. En la época, la Unión Soviética discutía en todo sentido, en cualquier sentido, discutía con Estados Unidos la supremacía, económicamente, militarmente. Los soviéticos ya empezaban a tener la carrera aeroespacial, que no había ocurrido todavía plenamente, pero bueno, ya se sabía. Los soviéticos tenían un ejército poderoso, tenían cohetes balísticos intercontinentales, tenían el arma atómica. Económicamente era un imperio, disponían de la mitad de Europa desde el punto de vista de población y mucho más de la mitad desde el punto de vista territorial. Y era realmente una potencia que discutía de tú a tú con Estados Unidos. Nadie podía pensar que aquel imperio todopoderoso se iba a desmerengar 3 décadas después. Solamente iba a durar los 60, los 70, los 80 y ya. En los 90 ya no iba a existir. Es decir, su duración eran solo 3 décadas después de aquello. Y el hecho de que se hubiéramos visto, ¿no?, la alianza entre aquella primera potencia mundial y la islita a 90 millas, era desde el punto de vista de los que no estaban, como era mi familia y la gente que vivía en los alrededores, que no estaban, que no eran afectos al régimen. Fue una derrota y una desilusión y muchas cosas, digamos, muy dolorosas, porque en aquellos momentos habían presos. En mi familia había presos y prisioneros políticos en Isla de Pino en ese momento. Y entonces la esperanza de que aquella gente salieran libres con el derrumbe del régimen se derrumbó. En vez de derrumbarse el régimen, se derrumbó la esperanza. Y fue realmente muy duro, porque las implicaciones, todos los que yo recuerdo, llegaron a la conclusión, y eso se cumplió después exactamente así, de que el régimen ya iba a durar durante mucho tiempo, que no había una perspectiva inmediata de derrumbe. Manuel, estamos ya llegando al final, pero me gustaría preguntarte, porque siempre la idea de repasar, de revisitar estos momentos históricos,
lo que buscan finalmente es tratar de generar algún aprendizaje, ¿no? Entonces me pregunto si hay algo que, que podamos aprender a nivel global, en la actualidad, pero también a nivel local, ¿no? En Cuba. Si hay algo que hoy en día podamos, digamos, decir, bueno, esto es un aprendizaje que podemos sacar de esta experiencia e implementarlo. Mira, yo creo que se puede sacar varias experiencias. Primera, la importancia que tiene la democracia para incluso manejar problemas geoestratégicos y geopolíticos, porque la ciudadanía estuvo en manos, ignorando todo lo que estaba pasando, la ciudadanía estuvo en manos de un gobierno y dentro de un conflicto que ignoraba apenas. Entonces, creo que la primera lección es la del escrutinio que deben tener los gobiernos. Siempre hay que tener un escrutinio sobre los gobiernos, porque los gobiernos, no por ser gobiernos, son realmente sabios e inteligentes y trabajan en el mejor interés de la población. La segunda lección que yo creo que debe sacarse ya a nivel local es que los países pequeños y medianos deben tener una política exterior situada en su propia dimensión, en la propia dimensión de estos países. Porque de lo contrario, siempre van a caer presas del juego geopolítico de las grandes potencias que tienen sus intereses. Y eso para hoy, para mañana y para ayer era importante. De hecho, el gobierno cubano no aprendió la lección porque siguió en el juego geoestratégico y geopolítico tratando de adelantar o poner por delante determinados intereses de política exterior, autónomos e independientes, que al final cayeron en el juego geoestratégico global, como pasó en Angola. Nadie sabe, la gente lo ignora poco, pero realmente Cuba no tuvo un papel clave en la terminación del conflicto en África, en Angola. Parecía que sí, pero en realidad no lo tuvo. Eso tuvo otro arreglo mucho más importante. Incluso participaron exiliados cubanos, nunca se me olvidará, en aquella terminación del conflicto. Por lo tanto, la lección que hay que aprender es básicamente de que los países pequeños y medianos deben tener una diplomacia autónoma en la dimensión propiamente de su estatura geográfica, estatura de recursos, estatura política y participación. Y la tercera es que la mejor política exterior para países pequeños es la de la paz y la de los derechos en el orden internacional. Porque los países pequeños no se defienden en un conflicto bélico con garantías. No se defienden con garantías. La mejor garantía para Costa Rica es que no tiene ejército, por ejemplo. Y por lo tanto, es un gran impulsor del orden internacional, de las reglas internacionales que están asentadas, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, en la paz. Y yo creo que esta, por lo pronto, es una lección importantísima, incluso que ahora está en juego para Cuba, está en juego para América Latina, porque ahora Cuba está atrapada en un colapso por su dependencia, por la dependencia que tiene supuestamente independiente Cuba, pero tiene una dependencia tal del juego de las relaciones económicas y políticas internacionales que nos ha colocado un colapso y que lo único que está obligando al gobierno para tratar de salvarse a sí mismo es repetir el ciclo de dependencia de las grandes potencias. Afortunadamente nos están ayudando algunas grandes potencias ahora porque Cuba debe tanto dinero que no quieren para nada salvar a Cuba con más préstamos y más ayuda, porque de pronto la deuda cubana en el orden, sobre todo económico, y China es un ejemplo interesante, es tan grande que definitivamente no quieren, no la dejan entrar en este juego internacional, lo cual supone y reafirma la necesidad de definir una política exterior sobre otras bases y sobre otras premisas. Y esa es una lección que yo creo que debemos sacar para el futuro y por lo tanto también para la región, que termina justamente garantizando un espacio mucho más pacífico, mucho más ordenado en la región latinoamericana, porque Cuba de alguna manera ha tenido un peso en la región que para bien o para mal, a mi modo para mal, ha sido importante.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Zoom Cubano. En este caso, para tratar de entender, de desandar un poquito aquellos tensos días de octubre del 62 con la llamada crisis de los misiles. Y queda hecha la invitación para el próximo programa, para el próximo martes, como siempre por la tarde, de Zoom Cubano, para seguir conversando sobre la realidad que ha vivido, que vive y que continuará viviendo el pasado, presente y futuro, como decimos siempre con Pedro, de Cuba. Muchas gracias y los vemos en el próximo programa. Vengan, vengan a la feria de los tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores.